Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bueno, y aquí estamos nuevamente con ustedes en nuestro tercer podcast. En donde hablaremos principalmente del cortisol, nuestro amigo el cortisol. O nuestro enemigo. Depende de cómo lo tratemos. Exacto. Dependiendo del punto o las circunstancias o situaciones de la vida por las que estés pasando en este momento. Para hablar del cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés, hay que empezar por tener conciencia de dos cosas y que tenga que ser conciencia femenina, porque de eso se trata. Uno es que es una hormona. Hormona, por definición, es una sustancia que actúa a distancia. Es decir, se produce en un sitio, la produce en un tipo particular de células. No todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de producir esa sustancia, pero son sustancias que tienen una potencia muy grande, porque muy poquita cantidad tiene efectos a nivel de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y para que el cuerpo desarrolle o cumpla una función en particular. Entonces, hay dos hormonas muy importantes que producimos. Una la producimos directamente, la regula el cerebro, y la otra también la regula el sistema nervioso, pero hay unas regulaciones como mucho más complejas. La hormona del estrés por excelencia, la primera es la adrenalina. La adrenalina es una hormona que liberamos desde las glándulas suprarrenales. Ambas las liberamos desde las glándulas suprarrenales, que son la adrenalina y el cortisol. Y las glándulas suprarrenales son unas, así como lo dice su nombre, están ubicadas sobre los riñones. Son tan chiquititas como una caraota, pero son muy potentes. ¿Por qué? Porque nos producen una serie de reacciones a nivel lo que se llama sistémico. Adrenalina nos acelera el corazón, empieza a acelerar la circulación, porque la idea es que nos llegue oxígeno a todos los músculos, porque la adrenalina se dispara para prepararnos a correr o defendernos. Es decir, nos prepara para la acción. Y en ese caso nos bloquea, por decirlo así, el razonamiento profundo y nos activa ese razonamiento instintivo de me tengo que salvar a cualquier costo. Pero quizás Marvin nos puede decir qué pasa en estos tiempos modernos, es decir, tenemos la adrenalina, pero no estamos en la época de las cavernas. Nada que ver. De hecho, el tomar conciencia en cuanto al cortisol, sobre todo mujeres de mediana edad, tendemos a, por todas nuestras experiencias de vida, por todos nuestros compromisos, por todos nuestros procesos internos emocionales y memorias que llevamos, tendemos a estresarnos aún más que un adolescente, que un niño. Por supuesto, un niño, su estrés es muy bajo, ¿vale? Salvo que sea algo inculcado por padres, una situación muy estresante que está fuera de él, que le pasa a su familia. Pero vamos a hablar entonces en el caso de nosotras como mujeres. En esa etapa adulta de nosotras, cuando nosotros empezamos a tener ese estrés constante, acumulativo, bien sea por situaciones externas o internas, llámela externa, todo aquello que te puede estar pasando, tengas una relación tóxica, un trabajo en el que realmente o estés rodeado de personas muy problemáticas o el trabajo per se no te gustes. Y entonces tú estés allí elaborando, trabajando por otros motivos, obligada a algo que no te dé pasión, que no te active esos neurotransmisores que realmente te relajan, te hacen estar feliz donde estás. No, y la satisfacción del trabajo bien hecho. Porque si tú estás en un trabajo que no te gusta, tampoco vas a tener la satisfacción de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con el cariño y el placer de hacerlo. Total y plenamente. Adicional y muy importante, los hijos. Los hijos realmente, aunque los amamos muchísimo, siempre van a generar un estrés constante en nosotros, bien sea por cómo se desarrollan ante la sociedad, si tienen algún problema dentro del colegio, con amigos, o sencillamente su comportamiento dentro de casa, aquellos niños que no son tan obedientes.
Entonces nuestros hijos siempre nos están generando ese estrés, porque también nuestra conducta o nuestro cerebro femenino está en eso de resolverles primero los problemas de nuestros hijos para luego nosotros resolverlo de nosotros, para sentirnos como que satisfecha, ya resolví o mi hijo está bien, continúo con lo que me corresponde a mí como mujer, ¿vale? Ese estrés constante que hace elevarte ese cortisol que te habló Karen. No hemos hablado de para qué funciona el cortisol. Entonces, un poquito para que se entienda. Así como la adrenalina es una hormona que liberamos cuando nos asustamos, y muchas veces esos sustos son básicamente no me alcanza la plata, me botaron del trabajo. El cortisol es una hormona que va después de la adrenalina, en el sentido de que nos prepara para tener esos niveles de el azúcar elevado en sangre por más tiempo. Su función normal es preparar al músculo para que se sostenga ese proceso de huida, de ataque, de defensa. Tengo que activarme metabólicamente. Entonces, normalmente el cortisol está allí, lo producimos en la mañana temprano, porque es el que nos prepara para levantarnos. Pero si yo permanezco durante el día con una actividad mental que me dice, estás mal, no está funcionando esto, no estás haciendo esto, los hijos se te volaron, no apareció fulana en la noche, no llamó, no dijo, no te habló, uno está generando cortisol y adrenalina de más. Y fisiológicamente, si nuestros músculos no descargan eso, las células se empiezan a intoxicar. Y eso es lo que uno termina llamando estrés, en teoría. En teoría es porque en la práctica estrés tiene otra connotación mucho más fisiológica o fisiopatológica, pero para el cotidiano nuestro y para lo que nos interesa hablar en este programa, que tampoco es que queremos dar una clase de profesor, estrés es eso. Si yo no libero toda esa energía para la cual mi cuerpo se preparó para salir corriendo, termino intoxicando mi célula. Y esa intoxicación se traduce en inflamación. Inflamación que nos aturde, porque lo que tenemos es una cabeza llena de pensamientos y un cuerpo que quiere correr, pero que nosotros por las circunstancias de vida no corremos. Exacto, y esos niveles anormales de cortisol, o sea, mantenerlos todo el tiempo elevados, se van a hacer más evidentes en la menopausia, porque cuando los efectos de ocultación, cuando ya no tienes los estrógenos y que la progesterona también disminuye, entonces comienzas a tener más síntomas que van más característicos a un elevado cortisol. Por ejemplo, te sientes más cansada, con fatiga, el insomnio, entre otras cosas, ¿no? La depresión, entre otras cosas. Entonces hacer un poco de análisis, ¿qué me puede estar pasando? Y identificar, wow, yo lo que puedo tener elevadísimo es el cortisol. Y si estoy en menopausia. Y hay que decir algo. Cuando los ovarios empiezan a mermar su producción de estrógenos, nuestras glándulas suprarrenales pasan a tener una responsabilidad muy grande, porque las glándulas suprarrenales también pueden producir testosterona y estrógeno. ¿Qué sucede? Lo producen a partir de la misma molécula de la cual se genera cortisol. Uh-huh. Eso significa que si mi cuerpo, por las circunstancias de vida que yo le estoy dando, empieza a producir cortisol, le quito la posibilidad de producir ese poquito de testosterona y de estrógeno que originalmente me puede producir la glándula suprarrenal. Y lo que estaría haciendo es disparando todavía más los efectos del cortisol. Entonces, es muy, muy importante que tengamos en cuenta que si yo ya estoy en una etapa no de perimenopausia, sino de menopausia, es decir, ya yo tengo más de un año sin ver la menstruación, todos los cambios que me produzcan estrés van a hacer que mi cuerpo se deteriore rápidamente. Entonces, ¿qué tengo que prevenir? Es no producir cortisol más allá de los niveles normales que debo producir todos los días. Y para ¿cómo? hacer eso... Exacto, ¿cómo? Las terapias alternativas. O sea, hay muchas, empezando por tomar un break para ti misma. Es decir, si estoy tan acelerada, si me estoy sintiendo tan mal, debo de trabajar en mí misma. Hacerlo primero, meditación.
Está comprobado científicamente que meditar te conecta contigo, con tu cuerpo, con tu cerebro, con tu mente, que es tuya. Y a veces me preguntan, pero que es muy difícil meditar porque yo no puedo callar mi mente. Realmente nunca la vas a callar. La mente es un órgano más que está en tu cuerpo, ¿vale? Es como cuando tú te sientas a meditar y tú le digas al corazón, párate para yo meditar. No, no le puedes decir a la mente, cállate para yo meditar. La mente siempre te va a estar mandando información, siempre te va a estar dando pensamientos. ¿Cómo tú controlarla? Dejarlos a un lado y enfocarte muchísimo más a lo que estás escuchando, a crear tú con tus pensamientos y de alguna manera le das más poder a lo que tú piensas y otro pensamiento que es el autosaboteo constante de la mente se van a ir disminuyendo y va a tener más fuerza lo que tú quieras pensar. Repetir meditaciones diarias te va a ir ayudando a controlar esos procesos internos. Por eso hablábamos de estrés externo y el interno. Es interno porque entonces, ¿cómo está tu organismo? Totalmente desequilibrado y desbalanceado por las cantidades extremas de cortisol. Y podemos hablar también de lo que es estrés crónico, o sea, cuando ya los límites de cortisol son al extremo que puede llegar inclusive a lo que se llama los efectos de las adrenales, agotamiento adrenal, ¿no? Que es cuando ya las adrenales no dan más. O sea, porque el exceso que le das de producción de cortisol sustituye a cualquier otra hormona, neurotransmisores que ella pueda generar. Y las células se cansan, entre comillas. O sea, las células se agotan. Si uno les exige más de lo que ellas están preparadas para producir, terminan diciendo, ya, me cansé. Exacto. Ya no produzco más. Nada, tienes que estimular entonces las otras neurotransmisores que tienes en tu cuerpo, hacer ejercicio. Mínimo 1 hora, pero que esa hora sea de calidad, salir a caminar y mientras camina, conectar con la naturaleza, respirar, hacer respiraciones conscientes. Todo eso te va a ayudar a ir calmando ese sistema que está muy activo, que ya luego le vamos a hablar lo que es el sistema nervioso central, lo que es el simpático parasimpático, pero sobre todo cuando tenemos elevadas cantidades de cortisol, el simpático está súper excitado. Entonces, ir controlando nuestro sistema te va a ir ayudando a entender lo que va pasando a tu cuerpo, más si estás entrando en el proceso de menopausia o si ya estás en menopausia. Y además de controlar eso a través de procesos físicos como caminar, sobre todo hacer alguna actividad que ejercite el músculo y también te ayude a mejorar lo que es la resistencia muscular, que realmente lleves ese músculo al extremo, porque cuando uno descarga mucha adrenalina y cortisol, lo que el músculo se prepara es para eso, para correr a lo máximo que pueda dar. Si uno no hace esa descarga, por decirlo así, descargar ese proceso que ya la adrenalina disparó, lo que estás haciendo es recargar en el cuerpo todo como que esa cantidad de productos que se estaban preparando para salir se van por otras rutas y termino produciendo sustancias que terminan siendo tóxicas. Entonces, tóxicas entre comillas, pero que me van intoxicando el tejido, me van intoxicando la célula deja de hacer sus funciones normales. Y por el otro lado, termino agotando nutrientes que son súper importantes para prevenir esas alteraciones. Y además, a todas estas, el cortisol, entre otras cosas, también regula sistema inmune. Y nuestro sistema inmunológico, cuando se desregula, tiene 2 posibles rutas. Una, o funciona mal y no nos defiende, y entonces eso es lo que se llama una inmunosupresión, es decir, estamos más propensos a tener enfermedades como gripe, a contagiarnos más fácilmente, que a lo mejor una sola molécula de coronavirus pueda entrar en ese cuerpo y como no hay suficientes defensas pueda reproducirse antes de que realmente mi sistema inmune los pueda detener, mientras que un sistema inmune exageradamente activo entonces produce daño a nivel de tejido, se presentan las alergias, se presentan inflamaciones que no las vemos o básicamente las puedo ver porque hay como una hiperreactividad inclusive a nivel de piel. Muchas veces uno se roza la piel y se inflama la piel. ¿Qué está diciéndome el cuerpo? Tienes una hiperactividad de ese sistema inmune. Entonces, esos desbalances vienen porque hay un desbalance inicialmente de las hormonas que después nos afectan el sistema inmune. Y un sistema inmune
alterado, es un sistema inmune que no nos defiende, sino que nos puede atacar. Eso también se puede ver durante los procesos de menopausia, cuando la mujer no toma conciencia de que la menopausia, cuando yo tengo progesterona y estrógeno, mi cerebro y mi cuerpo tiene maneras de defenderme de esos excesos de preocupación, vamos a ponerlo así, para quitar la palabra estrés. Las mujeres tendemos a preocuparnos por muchas cosas que para los hombres son irrelevantes, pero que para nosotras son indispensables tenerlas bajo control dentro de la casa. O sea, todo lo que afecte el hogar para la mujer es fatal. O sea, para nosotras nos crea un estrés increíble el no poder pagar a lo mejor la factura a tiempo, mientras que para el hombre no necesariamente funciona así. El hombre funciona de forma lineal. Esas preocupaciones, cuando no tenemos la menopausia, las podemos compensar con más rapidez porque tenemos los estrógenos y tenemos la progesterona que nos defienden. Cuando no tenemos estrógenos suficientes porque han mermado, entonces predomina el cortisol. Entonces, esa misma preocupación, multiplícala por 10. Y es como que yo lanzo puras bombas masivas al tejido. Entonces, ¿qué termina pasando? Si esas bombas terminan haciendo efecto, esa mujer llega a la noche, termina con insomnio y cuando logra dormir termina teniendo sudoraciones húmedas, que son la cosa más desgastante y anormal que uno pueda sentir, y se puede prevenir muy fácilmente. Tan fácilmente como tomarse un jugo verde en la mañana con una concentración suficiente de jengibre. A mí me ha funcionado de maravilla. Es decir, cuando yo estoy muy, muy estresada, utilizo eso. Y en la tarde consumes unas combinaciones que puedan tener cúrcuma con jengibre, con pimienta negra. Te lo tomas como un té caliente. Además de que si mentalmente tomas conciencia, uno regula mejor esos procesos. No, Karen, hablando de la cúrcuma, que la amo y la adoro, y tú bien sabes que siempre te lo comento, la cúrcuma en ayuna, endulzada con un poquito de miel, porque se ha demostrado científicamente que la miel, pero tiene que ser tibia. Hierves primero el agua, colocas la cúrcuma, luego endulzas con miel cuando ya esté tibia, porque las propiedades de la miel son maravillosas para generar o restituir lo que es el sistema, o sea, lo que es la sangre, sobre todo glóbulos rojos. Y tomando entonces conciencia que el cortisol puede regularte esa presión sanguínea, la respuesta inmune, la producción también de la insulina, porque obviamente estamos hablando de sistemas hormonales, y el metabolismo de la glucosa, porque vamos a hablar, una de las cosas que siempre se queja, porque engordo. Ajá. ¿Qué pasa? Ajá. Entonces, porque engordo. Y el porque engordo tiene dos vías. Uno, si duermo mal, todo el sistema de lo que es hambre, saciedad se altera. Nuestro cerebro tiene unas regulaciones muy, muy, muy importantes y que son las que nos dicen, ahora comes, ahora duermes. Si no duermo, el sistema se altera y lo que te dice es, ahora comes. ¿Y qué vas a comer? La sensación de saciedad ya de por sí nos cuesta mantenerla y adicional se nos complica. Entonces, eso también influye muchísimo. Y de hecho, que lo podemos llamar autosaboteo, que cuando te da esa sensación de comer, tengo hambre, ¿qué quieres comer? Carbohidrato. Por eso entonces, en los próximos podcasts, ahondaremos un poquito más del tema del cortisol, porque realmente hay mucho del que hablar y sobre todo, cuáles son los efectos negativos que puede tener en tu cuerpo a la medida de que no logres controlarlo y que no los identifiques, que te sientes mal y no sepas que es por cortisol. Entonces, como para resumir, hormonas del estrés, adrenalina, cortisol. Si produzco mucho cortisol, si no tengo ya mis ovarios funcionando porque ya estoy en menopausia, produzco mucho menos estrógeno. Entonces, ¿qué predomina? Cortisol. ¿Qué tenemos que buscar? Que predomine estrógeno. ¿Cómo me ayudo a través de lo que como? Jugos verdes, porque tienen magnesio, clorofila y otros antioxidantes. Si estoy en plenos procesos de cambio, luego más adelante vamos a hablar de los fitoterapéuticos y cómo nos pueden ayudar también. Y hemos descubierto, porque Marvi lo está usando en su proceso de perimenopausia y otros procesos inmunes que ella tiene que manejar todos los días. Y en lo personal, en mi caso, cúrcuma
que siempre tiene que estar acompañada con un poquitito de pimienta negra. Hay unas mezclas en el mercado muy buenas. Nosotros presentamos en la página, tienen en la tienda algunos productos que están fabricados a base de cúrcuma, que se los recomiendo ampliamente y que nos ayuda a bajar niveles de cortisol y además a prevenir que ese cortisol en exceso que hemos producido no nos inflame. Exacto. Entonces, bueno, nos despedimos en este momento y una vez más te invitamos a seguirnos por nuestras redes de @pausaLaMenopausia. Si te suscribes por la página de pausaLaMenopausia.com recibirás información valiosa que publicamos periódicamente. Nos interesa escucharte, escríbenos. Te invitamos a que nos comentes por las redes los temas o el tipo de información que te inquieta en esta etapa de vida.